Bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a hacer un reconto de lo que hemos trabajado en estas videoconferencias que fueron tan productivas esta semana. ¿Se acuerdan que empezamos repasando el trayecto que hicimos en plataforma, desde nuestras primeras ideas y lo que entendíamos que eran los sentidos de la lectura y la lectura como actividad en la clase de ciencias? Con algunas preguntas. ¿Qué ideas teníamos? ¿Cómo se vinculaban esas ideas con nuestra práctica? Y bueno, y empezamos a trabajar con algunos materiales de lectura que pusimos a discusión en los foros. Dale, Emi, seguí vos. Perfecto. Bueno, la idea ahora en este momento es referirnos a la lectura como actividad a partir de algunas precisiones conceptuales. En primer lugar, Serrano nos dice que la lectura implica construir significados lo que implica comprender, pero también es un instrumento útil para aprender significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Nos está presentando la lectura como una práctica epistémica, como una forma de hacer ciencia. La lectura tiene un rol fundamental, no solamente como la posibilidad de acceder al saber, al construido, sino como un puente para construir nuevos significados en un proceso de interacción de tres mundos, según plantea Oslom, que son, en primer lugar, el mundo del texto, en segundo lugar, el mundo del lector y en tercer lugar, el mundo exterior. Recordemos que el fenómeno tiene un lugar protagónico en este proceso e implica la interrelación permanente de esos tres mundos para que pueda ser, como dice Serrano inicialmente, una actividad, una práctica epistémica. ¿Sí? Porque si no, de otra manera, es imposible que se pueda transformar la realidad al mediar a través del texto en ella. ¿Podemos continuar? Lore. Bueno, entonces, ¿qué implica el aprender ciencia a través de la lectura? Bueno, implica apropiarse de el patrón lingüístico y el patrón temático de la ciencia, que nunca se aprenden por separado, sino que van juntos. Y si se aprenden juntos, por lo tanto, hay que enseñarlos de la misma forma. Neu San Martín nos dice que en las clases de ciencias no se aprende solo ciencia, sino que se aprende a hablar y a escribir y a leer en ciencias. Pero no alcanza solamente con eso. No alcanza solamente con hablar, leer y escribir en ciencias, sino que hay que hacer ciencia. Y nos plantea algunos ejemplos. Si miramos la imagen, como hicimos en las videoconferencias, donde vemos un bosque y nos ponemos los lentes de la ciencia, nos ponemos los lentes de un poeta o de cualquier otra disciplina, posiblemente las descripciones que salgan de allí van a ser bien diferentes. Entonces, bueno, esto que decía Elenque, ¿no? Que el vocabulario y la gramática hacen al lenguaje, pero no solo eso, sino el construir significados a partir de ello, Bien. del sistema de recursos que tiene la lengua. Exacto, volvemos a la misma idea que planteábamos en la diapositiva anterior, pero ahora tratando de desmembrar qué entendemos por texto y hablando de texto en ciencias, podemos identificar claramente estos dos patrones que son el temático y el lingüístico que planteaba Lorena. Entonces, ¿cómo intervenir estos textos? ¿Sí? Ya definimos qué entendemos por texto en ciencias, qué es un texto real, pero ahora, bueno, ¿cómo trabajo con esos textos reales para poder construir esos esquemas conceptuales que necesitamos para construir significado? Entonces, en primer lugar, para conectar y significar ideas, lo que tengo que hacer es vincular esto que estoy trabajando con los saberes cotidianos. El texto tiene que ser un puente entre lo que el niño o la niña ya sabe y aquellas ideas nuevas que nosotros queremos integrar a su red de conceptos, a sus esquemas conceptuales. Entonces, hay diferentes formas de comunicar que son propias de los textos en las clases de ciencias. Entonces, no solamente se comunica desde lo verbal, a través de la palabra alfabética o literal, podríamos decir, sino también a partir de lo icónico. La imagen tiene
un rol fundamental en los textos de ciencias. No forma parte de un paratexto, es parte del texto. Entonces, nosotros necesitamos identificar cuál es el valor que tiene esa imagen para la comprensión del texto, pero además saber que esa imagen adquiere un sentido y un significado que es único y que es propio generalmente inclusive de la disciplina que estamos abordando. Por otra parte, también es muy importante tener en cuenta qué modelo subyace en ese texto. Nosotros en ciencias naturales lo que hacemos es interpretar la realidad. Lo que elaboramos son representaciones conceptuales que pretenden explicar un fenómeno natural que es complejo y que en realidad es interdisciplinar, porque sería imposible explicar la complejidad de cualquier objeto o fenómeno de la naturaleza desde una sola perspectiva. Entonces, ¿qué nos permite el modelo? Materializar, hacer más, simplificar la complejidad de la naturaleza del objeto desde una mirada. Y esa mirada tiene un direccionamiento que es, en primer lugar, hegemónico y en consecuencia tiene connotaciones ideológicas y políticas. Entonces, como docentes no podemos ser ingenuos al momento de elegir los textos porque sabemos que con ese texto que estamos trabajando estamos transmitiendo una idea de lo que es la ciencia, de lo que es la naturaleza de la ciencia, de cómo se trabaja la ciencia y de cómo se entiende conocimiento científico. Además, también tenemos en cuenta la importancia de las referencias. Una fotografía no se pone en un texto de ciencias porque sea bonita. ¿A qué está refiriendo? Bueno, la importancia de las referencias, de los cuadros, de las tablas, de los títulos, de las negritas, de las marcas textuales que hacen que ese texto tenga sentido y significado propio al momento de hacer ciencia en el aula. Y además hay formas propias, no solamente formatos o marcas textuales propias de la ciencia, sino también formas propias de decir en ciencia. Y están los ejemplos, las metáforas, las analogías, las preguntas, los términos, las referencias, como hablábamos recién, como estrategias que apelan al establecimiento de nexos entre el fenómeno natural y los saberes del lector. O sea, actúan como mediadores, ¿sí? Como puentes en ese proceso de interconexión de ideas entre los esquemas que ya se tenían y los nuevos esquemas que se adquieren. Entonces, ¿cómo nosotros, como docentes, podemos promover el acercamiento a estos textos? Y bueno, la pregunta es una de las estrategias por excelencia en la clase de ciencia. ¿Pero qué tipo de preguntas? Bueno, aquellas que son literales, las que son inferenciales, las que son evaluativas o las que son creativas, pueden ayudarnos a hacer múltiples lecturas de un mismo texto, y eso lo va a hablar Lorena ahora. Pero por otra parte, también la importancia de la lectura cooperativa. El conocimiento científico no se produce en aislamiento, no se produce en soledad, y en consecuencia, si estamos hablando de que la lectura es una actividad, y en tanto actividad lo que hace es construir significado, tiene que ser un proceso mediado por la colaboración. Y eso también lo vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Lore, seguimos con las preguntas. Bueno, como dijo Emilce, tenemos preguntas literales, inferenciales, evaluativas y creativas. Ahí poníamos un ejemplo con el texto del jabón, y no estaría viendo la pregunta de arriba. Que dice cómo son las moléculas de los jabones. Que dice cómo son las moléculas de los jabones, que hace referencia a una lectura inferencial. Literal. En cuanto yo voy al texto y encuentro la respuesta. Bien, pero en los textos con ciencia, la respuesta la tengo que buscar a través de la comprensión del texto, y no es un dato que aparece allí suelto o que está puntualmente, sino que tengo que buscarlo dentro de la comprensión del texto. Después tenemos preguntas inferenciales que se relacionan con los saberes previos de los chiquilines, que hacen referencia a lo que ellos conocen de la realidad o a ideas que han construido a través de la escolaridad también. Preguntas evaluativas que les permiten un poco interrogar ese texto y ver, bueno, justificar de alguna forma lo que allí aparece, interrogarlo también,
Y preguntas creativas que, bueno, ¿qué es lo que hago con ese conocimiento, no? Lo puedo llevar a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Ahí aparecía una pregunta de, bueno, ¿qué argumentos darías a tu padre para convencerle de que no es necesario conseguir mucha espuma, es necesario conseguir mucha espuma para lavar bien la ropa? Entonces tienen que volver al texto y aquello que encontraron, aquellos argumentos que les sirven para poder dar una argumentación y poder convencer a otra persona de eso. Una vez que esas preguntas, a su vez, son importantes todas, no es que, y tampoco es que las vayas a realizar todas de una vez o en la misma actividad, sino que puedo trabajar preguntas literales o inferenciales o evaluativas o creativas en diferentes acercamientos al texto, en diferentes actividades. Una vez que trabajo con ellas, también apelo a la autorreflexión, a la coevaluación, donde los chiquilines tienen que justificar, donde tienen que responder más o menos o dar explicaciones acerca de lo que entendieron del texto, tienen que explicar y tienen que dar argumentos, que va de la mano con las preguntas creativas también, ¿no? Una vez que logran eso, como dice Neu San Martín, una vez que el chiquilín puede decir y poner en palabras aquello que aprendió, realmente uno se da cuenta que lo tiene incorporado. Bien, seguimos. Es importante tener en cuenta también que hay textos que nos habilitan la entrada y la salida al proceso de indagación. En este caso, si yo entro al texto para obtener información literal y generar insumos para comprender el fenómeno, y con estos insumos y las inferencias que están vinculadas a sus saberes previos, también vuelvo al campo a experimentar, a tener contacto con otros textos, con otras fuentes de información, y después puedo volver para hacer preguntas de orden evaluativo y creativo, estoy enriqueciendo la propuesta. O sea que la selección del texto es muy importante, porque el texto en ciencias naturales, como decía hoy Lorena, no es suficiente para aprender ciencias naturales. El texto tiene que ser una puerta de entrada y de salida permanente durante el proceso para que se pueda lograr esta construcción de significados que estamos buscando en la lectura como actividad. Entonces, para ir redondeando y terminando con esta primera parte de la presentación que hace referencia a los fines, las características y los fines de la lectura como actividad. Nosotros tenemos una tabla acá que aparece en el programa, que adjuntamos en recursos, en el material en la plataforma CREA, que nos habla de una relación que es, digamos, entre las habilidades cognitivas lingüísticas y las habilidades de pensamiento científico, que es horizontal. Yo, para poder describir de forma oral o escrita, tengo que poder tener instancias de observación, comparación y clasificación. Tengo que darle insumos a los estudiantes para eso. Entonces, cuando yo estoy desarrollando habilidades cognitivo-lingüísticas, también a la vez estoy desarrollando habilidades de pensamiento científico y viceversa. ¿Sí? Cuando yo leo textos narrativos, descriptivos y explicativos, puedo obtener evidencias e interpretarlas. Cuando recupero información explícita o implícita, puedo formular preguntas para medir, comparar, hipotetizar, problematizar y relacionar. Cuando selecciono la información, la registro y la organizo, en cierta manera estoy sistematizando todos esos procedimientos que llevé a cabo. Y cuando tengo que dar razones, para poder dar razones, tengo que obtener evidencias. Y la experimentación, por ejemplo, es una de esas estrategias que nosotros podemos utilizar en el aula para poder obtener esos datos o evidencias para poder promover la argumentación. Ahora, hasta acá desarrollamos brevemente los aspectos teóricos que vinimos trabajando a lo largo de la secuencia. En un próximo videito vamos a analizar los 3 textos que discutimos esta semana en el foro, su potencial, y bueno, y a cuestionar y pensar un poquito cómo fueron las características de sus participaciones y las reflexiones que llevamos adelante a lo largo de los encuentros. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.